8:35 de la mañana. Y ese ruido es bueno, ya pasó. 8:35 de la mañana Yo tiene tu pensaba que era reloj. la lluvia que estaba cayendo allá afuera de No, su no, 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 casa. no, para nada. Oiga, profesor, y la lluvia que es parte de lo que está provocando también muchos resfriados en esta época del año, ¿no? Y como los casos de influenza, las gripes han estado, parece que aumentando, traímos nuevamente a la doctora Gladys Guerrero, que es jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social, para darle las recomendaciones necesarias a la gente que sepan qué es lo que tienen que hacer para cuidarse, qué es lo que hay que hacer después de que ya uno está afectado por la influenza o la gripe. Doctora Gladys, buenos días, bienvenida. Buenos días, Flor, ¿cómo están? Oye, Compañeros, igual buenos días. Buenos doctora, días. aclárenos, ¿la influenza es algo diferente a la gripe o eso es lo mismo? Bueno, es que se le dice gripe a todos estos cuadros que de una u otra manera están asociados a estos virus respiratorios, porque la influenza es uno, pero está el rinovirus, está el adenovirus, eh, hay otros virus, virus sincitial respiratorios, que son los que con más frecuencia encontramos. Y se le dice gripe, incluso se le dice gripe porque hablan de resfriado común, que es un cuadro mucho más leve. Cuando te dicen Claro, tengo esta gripe es porque es estás fuerte. como mucho más físicamente afectado por los síntomas que estás teniendo. Es eso, pero saber solamente con decir tengo gripe, cuál de los virus es, no hay manera. Muy bien. Doctora, entonces los casos, parece que se siguen reportando cantidad de casos de gente afectada. Sí, si ustedes ven las noticias de los reportajes que se hacen, muestran las instalaciones de salud donde hay un número importante de personas en busca de atención, incluso haciendo fila en busca de atención por la sintomatología que tienes. O sea, si tienes un cuadro leve que te puedes quedar en tu casa porque no trabajas o puedes quedarte sin necesidad de llevar una incapacidad, pues tú te vas a quedar. Pero si tú tienes un cuadro que aunque sea leve, pero tú necesites justificarlo en tu trabajo, tú vas a ir a buscar atención. Pero sin embargo, además de esos cuadros leves, que son los que se están presentando con alguna frecuencia, tenemos cuadros en este momento que están siendo más severos. Incluso ahorita mismo está siendo como más agresivo este virus de la influenza H1N1, que es lo que de una u otra forma nos tiene preocupados, porque, y sobre todo en gente pues decirlo, en edad productiva. Claro. Todos los casos que se han dado han sido personas tal vez la de más edad, 58 años, pero todos tienen una característica en común. Ninguno estaba vacunado. Y no es que la vacuna te va a evitar que te enfermes, porque el virus no conoce edad, sexo, no conoce nada. Pero sin embargo, lo que sí va a hacer es evitar que tú tengas que ir a ocupar una cama en un hospital, que tu cuadro se agrave y termine en una defunción. Eso es lo que estamos buscando con Ahora, la vacuna. la recomendación, doctora, es que los cuadros que estamos viendo, lo recomendable es que la gente busque atención médica, no que se quede Sí, en la casa, sí. ¿Qué hacer? A ti te con remedios empieza un caseros. cuadro respiratorio. Generalmente estos cuadros en 2, 3 días tú ves que ceden, o sea, Ujú. tiendes tú a sentirte mejor, porque uno se da cuenta que está mejorando. Pero si tú ves que han pasado 3 días, incluso menos tiempo, pero tú sientes mayor compromiso de tu estado general y síntomas que no tenías, empiezas a tener dificultad respiratoria, empiezas a sentir dolor en el pecho y sintomatología que cada vez te comprometen más, tú no vas a esperar ni siquiera a ver si en 3 días se te quitó. Tú debes acudir en busca de atención médica para evitar una complicación y que se te haga una evaluación que oriente un diagnóstico. Eso es bien, bien importante. Es saber, tú conoces tu cuerpo, en qué momento yo debo ir a buscar atención médica. Y con estos casos, doctora, es recomendable ir al trabajo. Por ejemplo, aquí nosotros no tenemos problemas porque Melissa está en la cabina, sí, pero el resto estamos en nuestras casas, igual que Sí. Leonardo está en la cabina. El Eh, resto está en cada uno en sus casas, entonces no hay como, por ejemplo, yo me resfrié muy fuerte la semana pasada, no tenía cómo contagiarlo porque yo estaba en mi casa, pero claro. en el caso de la gente que tiene que ir a una oficina donde hay otras personas, ¿cuál es Ahí la está la recomendación? mascarilla, Flor. Ahí está la mascarilla. Si tú tienes síntomas respiratorios leves que no te comprometen, que tú tienes la posibilidad
de mantenerte activo, tanto laboral como socialmente, porque tienes un cuadro leve, no tienes fiebre, ni siquiera tienes dolor de cabeza, sino que tienes secreción nasal y demás, una pequeña tos, que tú puedes seguir con tu vida rutinaria y cotidiana, pero es usar la mascarilla. Eso fue una ¿Cuál era en el enseñanza caso de que los niños de la escuela, que están en escuela? los niños en la escuela prácticamente apenas están con síntomas respiratorios, automáticamente los regresan por las características de ser niños. Ellos no entienden ni del distanciamiento Claro. físico, ellos están jugando y demás. Aunque Y no se entonces, crea, doctora, a veces entienden más que los mismos no, claro, adultos. sí, entienden, pero hay que estar encima, pero a la Sí. hora del recreo, entonces viene donde puede existir el riesgo. Entonces, es saber en qué momento tú vas a utilizar. El que tiene síntomas respiratorios en este momento, que va a salir de su casa, incluso dentro de su casa, si tiene adultos mayores con factores de riesgo solo por ser adultos mayores, debe colocarse la mascarilla. Ojalá asumiéramos cada uno, es una responsabilidad individual, es una decisión muy propia de que tú uses la mascarilla, no es obligatorio, pero en este momento debemos hacer uso de ella, sobre todo si es Ahora, una persona con síntomas respiratorios. quiero rescatar lo que la doctora Gladys Guerrero nos acaba de decir hace unos minutos, Flor. Porque efectivamente, doctora, y me corrige si digo algo que no es correcto, por favor. Cuando tú tienes estos síntomas, o cuando yo tengo estos síntomas, varios colegas suyos me dicen, sí, tómate lo que te vayas a tomar, sí, dependiendo de lo que tengas, pero lo más importante, yo le decía a Flor en estos días que tenía eso, lo más importante es cama y mucho líquido, ¿no? Entonces, y efectivamente, cuando uno guarda cama, uno siente que siente el peor momento y luego siente el mejor momento, que te estás mejorando. Y entiendo que el mucho líquido, pues para que vayas expulsando Sí. lo más pronto posible. Esto es bien importante, Edwin. Cama y mucho reposo líquido y tomar algo para los síntomas. No tomar antibióticos, no te automediques ni tomes antibióticos. Son cuadros virales, no, el antibiótico no cura un cuadro viral. Pero lo que Eso usted es nos dijo hace importante. un segundo atrás, doctor, y es lo que quiero rescatar o reafirmar, es si pasan 2 días y te sientes peor, ahí hay que ir al médico. Claro, sí. Claro que hay que ir al médico porque significa que de una u otra manera ese cuadro infeccioso respiratorio producido por un virus puede que esté avanzando. Entonces no asumas que no, que es parte del resfriado que tienes, de la gripe que tienes, y es preferiblemente que te evalúen, y sobre todo si eres un adulto menor, si eres un adulto mayor, un niño de 5 años o menos, o tienes una enfermedad crónica. Entonces eso es con más razón, no quedarse en su casa. A veces se consulta muy tarde, te quedas 3, 4, 5 días. Cuando tú llegas a buscar atención, ya estás con una dificultad respiratoria franca, que ha sido necesario intubar a los pacientes, porque ya llegaste en ese momento que tenías una saturación de oxígeno muy baja, esta sed de aire. Entonces, eso es lo que no hay que esperar en casa. El cuerpo te va diciendo. Entonces, cada uno que se conoce debe saber en qué momento ya debe ir en busca de atención médica. Claro, doctora, aquí le pregunto a un oyente si hay forma de saber cuál es el virus que le está afectando a uno cuando se Sí, resfría. claro, se hace la prueba, pero ¿qué pasa con la influenza o con el resto de los virus respiratorios? Con el COVID, a todo el que tenía la sintomatología, como prácticamente todo era COVID, se le hacía la prueba, el hisopado nasal o nasofaringio a todos los pacientes o pues cada vez que había la sospecha. En este caso, con el virus de la influenza, ese virus nos está acompañando, el H1N1 desde el 2009, que apareció por primera vez en el mundo, que se declaró la pandemia. En este momento en el país y en muchos países se establece una vigilancia que le llamamos nosotros centinela, donde un número de instalaciones de salud, de atención primaria y hospitales, toda la semana toman un determinado número de muestras a pacientes que acuden con síntomas respiratorios que cumplen ciertos criterios. Entonces así se hace la vigilancia de este virus. No es que se le va a hacer a todo el que llegue el hisopado para ver si es el virus de la influenza, pero sí existe la prueba para poderlo hacer. Igual a los pacientes con infección respiratoria aguda grave que te llevan automáticamente, a eso se les hace para ver qué virus es el que los está afectando. Pero por nexo, lo que le decimos nosotros, nexo epidemiológico, si tú, Flor, estás en tu casa, vives con
tienes tu núcleo familiar y a ti te lo confirman y empiezan a afectarse y a caer los demás, se asume Claro. que por la cercanía y todos los demás es igualmente influenza. Lo otro importante, doctora, es el tema de la vacunación, de estar vacunados, pero no lo puede hacer en el momento en que se resfría, porque es que como que reaccionamos cuando ya estamos mal y resulta que en ese momento no te pueden vacunar. Te tendrían que haber vacunado o antes o después que pasas el resfriado. Sí. Bueno, realmente la contraindicación para que tú recibas la vacuna, de repente si estás resfriado, sí, pero de una fiebre muy alta, ser alérgico a uno de los componentes Claro. de la vacuna. Pero sin embargo, desde abril se está vacunando. Si a ti te da la gripe en este momento, ya tú no asumas que es la influenza H1N1 y que ya no te tienes que vacunar. Deja que pase la sintomatología y acude a vacunarte. Acuérdate que la vacuna no solamente está protegiendo contra este subtipo del virus de la influenza, sino contra otro. Entonces, si no te da te da la influenza B o te da la influenza H2N3. Entonces, te puede dar otra que igualmente con la vacuna tú tienes la posibilidad de protegerte de ir a un hospital. Entonces, la vacunación es básica y fundamental. Ayer que escuché por los medios que prácticamente además medio millón de personas, un poquito más, están vacunadas, de verdad que es preocupante. Es preocupante porque se está vacunando desde abril y a pesar de que prácticamente todos los días se está diciendo que este virus se está comportando más agresivamente, que las defunciones se han dado en personas que no están vacunadas. La población panameña de adultos mayores y la población panameña de personas independientemente de la edad con factores de riesgo que son los mismos que para el COVID, de que te puedas complicar, es alta. Entonces, como que no va esta cifra de medio millón de personas vacunadas con lo que esperamos que se pudiera estar ya vacunado en este momento, los menores de 5 años. Igualmente, las instalaciones de salud están vacunando a todo el que llegue. Aunque tú no estés dentro de estos grupos prioritarios, a ti se te va a vacunar y no se te va a negar la vacunación. Doctora, el tema de la mascarilla, aquí hay alguien que me escribe incrédulo con el tema de la mascarilla. ¿Realmente tiene efectividad el uso de la mascarilla? Sí, hay suficiente evidencia científica, Flor, que la mascarilla bien utilizada funciona. Eso no hay duda. Tú tienes que ponerte una mascarilla que tú te asegures que el alambrito tú te lo presiones bien y que no te quede bailando o que se te baje y te quede aquí entre la boca y la nariz, porque eso no funciona. Es cubrir nariz y boca, que te haga sello la mascarilla y bien utilizada, que tú no la estés agarrando y después te la quites y te agarres la cara y demás, sí es efectiva. Hay suficientes estudios que lo demuestran que la mascarilla es una barrera de protección que funciona. Y importante que cuando uno va a los centros de salud, a los hospitales, tenga o no tenga gripe, doctora, hay que utilizar mascarilla porque uno sabe qué otros virus hay en el ambiente cuando usted entra a una unidad ejecutora de ahora es obligatorio. Dime. Doctora, como a mí no me gusta ponerme mascarilla, lo que hago es que no salgo. Entonces. Ay, no, qué pereza. ¿Es que qué? Mejor entonces te quedas en tu Como no casa. me gusta ponerme mascarilla, no salgo. No sales, exactamente. Esa es una sabia decisión. Sí. No le gusta, entonces él tomó la decisión de no salir. Doctora, él asume su responsabilidad. Yo sé que es mentira, doctora, pero bueno. Sígalo en sus redes sociales, no le crea, búsquelo en sus redes, redes sociales. Claro. Se la pasa posteando ahí está. ahí sentadita con los amigos. Él dice que lo hace desde su casa de repente, pero mentira. No, sabemos que no. Sí, la vez pasada lo vi caminando, creo, por Vía Argentina. Entonces sí sale. Sí sale. Lo descubrieron. Sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias nuevamente por haber venido a hablar de este tema que es importante que la gente sepa de la incidencia de casos, que la vacuna está, que pueden ir a vacunarse en todas las instalaciones de la Caja de Seguro Social del MINSA también. También, claro que sí, exactamente. Y me imagino que tienen algunos programas dentro de los centros comerciales, como han hecho en otras oportunidades. Si ustedes entran a la página del ministerio, ahí se establecen y se listan los lugares donde se están vacunando. Elisa, búsquese esos lugares y vamos a subirlo a nuestra red. Claro, sí, sería bueno que ustedes promocionen eso para que las personas acudan. Vamos a hacer eso para poner nuestro granito de arena. Doctora, muchísimas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Cómo no, bye.